Amén. Mateo capítulo 11, verso 28. La alabamos, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, por este tiempo que nos brindas en tu casa, en tu presencia. Gracias por habernos reunido en este lugar. Tú has prometido que si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú vas a estar en medio nuestro, y nosotros creemos en tu preciosa y maravillosa promesa. Señor, te rogamos en esta hora que tú te glorifiques en nuestras vidas. Danos la humildad necesaria, Señor, no solo para transmitir tu palabra, sino también para recibirla y atesorarla en nuestro corazón. El ambiente espiritual necesario, Señor, que cada uno necesita, eres tú el único, el que puede provocar en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que nos sometemos a tus manos preciosas y maravillosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a hablar de la transformación del cristiano. Gloria a Dios. Muchas personas piensan que cuando uno viene a Cristo y recibe a Cristo, ya se produce el cambio efectivo y total en esa persona. Lo que se produce en aquel lugar cuando uno se rinde a Cristo, en primer lugar, reconoce, para uno rendirse a Cristo hay que reconocer primero su pecado. Uno hay que reconocer nuestro pecado. Reconociendo nuestros pecados, nos rendimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, el único el que puede limpiarnos de todo pecado. Así que cuando uno se rinde ante el Señor, lo primero que ocurre es el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, es lo que se conoce también por santidad inmediata. Pero de ahí comienza un proceso, el llamado el proceso del cristiano, como lo describe el proverbista, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Habla de un proceso. Ahí comienza ese proceso. Eso es conocido como la santidad progresiva. ¿Cuánto alaban al Señor? A lo cual Pablo, hablando a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, Pablo dice: ya que tenemos tales y preciosas promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Es decir, hay un proceso de perfeccionamiento. Y Dios tiene sus herramientas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios tiene sus herramientas para trabajar contigo y conmigo desde que llegamos a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lógicamente que a veces la forma como Dios trata con nosotros, pues a veces a uno agrada, a otros no. Pero Dios sabe lo que hace. Porque siempre nos llama Dios con un propósito. En nuestro caminar cristiano, muchas personas inclusive pueden idear o pensar que es un caminar perfecto, es un caminar sin errores. Es más, algunos tildan que si tú eres cristiano tienes que ser perfecto. Te alabamos, bendito Dios. Ah, tú eres cristiano. Si vas a la iglesia y si cargas una Biblia y tu Biblia es más grande que la del pastor, más perfecto todavía. Es el concepto a veces tan rápido, ¿verdad? Tan fugaz que muchas personas puedan tener. Pero es un error porque el caminar de un cristiano es como, ya lo mencionamos, como dijera el proverbista, es como la luz de la aurora. En otras palabras, es un aprendizaje constante. Maravilloso Rey. Ese es el caminar de un cristiano, un aprendizaje constante. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Estamos llamados a aprender constantemente. Al que no le gusta aprender, pues se equivocó de camino. Porque el caminar cristiano es un aprendizaje constante.
Es verdad que hay algunos que no les gusta que le enseñen, porque creen que ya lo saben todo. Y entonces les es difícil ser cristiano. Por eso he partido esta instrucción bíblica con este pasaje. Cuando el Señor, hablando y nos da una de esas maravillosas promesas de la cual muchos nos hemos beneficiado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados, cansados, cargados, estresados, afanados, estrujados, aplastados, destrozados. Te adoramos, bendito Dios. Así nos encontró Cristo. Y a pesar que nos encontró así, no irrumpió en nuestras vidas, sino que nos extendió su misericordia, haciéndonos un llamado a que vengamos a Él. Es decir, Dios no te va a obligar a venir a Él. Él te invita a venir a Él. Venir a mí, dice. Todo lo que estáis trabajados y cargados, quiere decir, Dios quiere que tú vengas, pero lo primero es que tú reconozcas que estás muy trabajado, que estás muy cansado, que estás muy estresado, que estás muy destrozado. Lo primero que hay que reconocer. Es distinto como cuando usted se encuentra con una persona y le dice, se encuentra por la calle: hermana Pepita, ¿cómo está? ¿Qué es lo que le dice? Dígame. Bien, es lo que usted también responde, ¿verdad? Todos dicen estar bien, pero en el fondo la situación es distinta. ¿Cómo está mi hermana? Bien, y por dentro está bien mal. Entonces, lo primero que para venir al Señor, el Señor nos ofrece descanso. El Señor nos ofrece quitar nuestras cargas, nos ofrece poder descansar en Él. Eso es lo que Él nos ofrece. Y la verdad, todos nos hemos beneficiado de ello, porque todos hemos venido a Él reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra condición a la cual como Él nos encontró. La reconocimos, no lo negamos, nos humillamos ante su presencia y Él nos levantó. Amén. Y nos recibió dentro de la familia de Dios. Así que hijos de Dios somos por adopción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio del Espíritu Santo. Hasta ahí todo está bonito, todo está hermoso, pero recuerde que Dios nos llama con propósito. Gloria al Señor. Y sin embargo, ahora el Señor insta, verso 29, y dice: llevad mi yugo. O sea, ya implica una tarea, llevar. Es decir, haz esto, toma esto, tienes que llevar esto, tienes que tener esto. No puedes seguir caminando sin esto. Tengo que entregarte esto, tienes que llevar esto. Necesario es que lleves esto. No puedes seguir una vida cristiana sin llevar esto. ¿Qué tienes que llevar? Todo cristiano: el yugo de Cristo. Hay que llevarlo. Ahí comienza nuestro caminar cristiano, ya en esa santidad progresiva. Pero para yo llevar ese yugo que nunca he llevado, me cuesta. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho llevar el yugo que representa al carácter de Cristo. Me cuesta mucho. El carácter de Cristo es perdonador. Él decide perdonar. Él decide dar una oportunidad. El carácter de Cristo implica misericordia. Él decide tener misericordia. Y me cuesta a mí perdonar. Me cuesta a mí, por ejemplo, tener misericordia de otros. Me cuesta ser bondadoso. Me cuesta ser misericordioso. Me cuesta ser humilde, que es reconocer mis limitaciones. Me cuesta todo lo que Cristo es. Y Cristo quiere que yo lleve su yugo. También estaba con que Él llevara mis cargas. Hasta ahí todo está bonito. ¿Cuánto dicen amén? ¿A que te gusta que lleven tu carga? Claro. Pero ahora el Señor lleva nuestras cargas, pero Él nos asigna unas tareas. Y es llevar su yugo. Como el Señor sabe que nos cuesta y nos va a costar,
el Señor dice, aprender de mí. Diga conmigo, aprender. Aprender de mí. Eso habla que el Señor nos somete a un proceso de enseñanza, a un proceso de aprendizaje. En otras palabras, tenemos que aprender. Dile que está a tu lado, tienes que aprender. Hay que aprender. Y quiero decirle, ¿sabe a quién le va a costar aprender? A mi yo. A mi yo le va a costar aprender. Sea humilde. No. Soberbio. Perdona la ofensa, hermana. No. Lo que me ha hecho no tiene nombre. Te alabamos, bendito Dios. Hermana, perdona como Cristo te perdonó. Que le perdone Dios. ¿Se dan cuenta? Nos cuesta a nosotros porque se meten con el yo. Bendito Dios. Se meten con lo que yo soy en esencia. ¿Acaso Dios no nos conoce en esencia? Dios nos conoce al revés y al derecho. Nos llama con propósito y Él quiere que cumplamos ese propósito en este mundo. Cumpliendo tal propósito en tu Jerusalén, tu iglesia, por ejemplo. Muchos quieren comerse el mundo, óigame, y no dan testimonio en su iglesia. ¿Me están siguiendo? La necesidad de comenzar en su Jerusalén. No solo desde su casa, en su iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nos habla de ese proceso de enseñanza, de ese proceso de aprendizaje, y le va a costar mucho al yo. Amén. Gloria a Dios. En este aprendizaje, a fin de que nosotros podamos conocer ese verdadero propósito por el cual Dios nos llamó, Dios tiene que trabajar, escúcheme bien, con nosotros y también tiene que trabajar en nosotros. Es decir, tiene que trabajar en mi accionar y tiene que trabajar también en mis motivaciones. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Para que seamos creyentes sinceros, cabales, honestos, no hipócritas. Porque Dios no quiere creyentes hipócritas. Es más, Dios está buscando, dígalo, verdaderos adoradores. Verdaderos, no hipócritas, no falsos. No aquellos que vengan a la iglesia con una apariencia. Dios quiere verdaderos adoradores. Pero que estamos acostumbrados a mentir. Estamos acostumbrados a falsear. Estamos acostumbrados a ser hipócritas. Estamos acostumbrados a aparentar una cosa que no somos. Unos son muy expertos todavía, más que otros, pero todos estamos en el mismo saco. Por tanto, todos tenemos que pasar la escuela del aprendizaje. El modelo del aprendizaje se llama Jesucristo. El maestro del aprendizaje también se llama Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Él dice, aprendan de mí. Hay muchos dirán, yo llevo tantos años como cristiano y no cambio. ¿Por qué no cambia? ¿Sabes tú por qué? Porque te has equivocado de mirar al modelo. Estás mirando a Pepito, a Pepita, a Juanito, a Juanita. Estás mirando a todo mundo, a Raimundo y todo mundo, como dice un dicho. Y te has olvidado de mirar a Cristo, porque si miraras de verdad a Cristo, el cambio ya hubiera venido hace rato en tu vida. Cuando uno mira a Cristo, la luz de Cristo alumbra nuestras tinieblas. Las tinieblas huyen y Dios me reta a un cambio. Y digo me reta porque Dios no va a vulnerar ese libre albedrío, esa gracia, porque esa es la gracia bendita que Dios nos ha dado. Por eso dice, venir a mí. No te está obligando. Y Dios no te va a obligar tampoco al cambio. Dios va a provocar las situaciones en tu entorno para trabajar contigo, pero no te va a obligar a ese cambio. Ahora Dios lo hace también porque tú clamas por ese cambio o no clamas por ese cambio. ¿Cuántos piden sabiduría? Y Dios permite que tengas un maestro que te enseñe y no vienes a las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántos quieren que Dios renueve su mente?
Tienes una Biblia y no la lees y pides a Dios que renueve tu mente. ¿Y cómo se va a renovar tu mente si no cambia lo que está dentro con lo que está aquí? ¿Cuántos piden paz? ¿Cómo puedes tener paz si no pasas procesos de tormenta? Ni bien viene la tormenta. Señor, llévate esa tormenta porque quiero trabajar la paz en ti. De ahí viene la paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Todos queremos paciencia. Como pedimos paciencia, Dios nos mete al proceso donde nuestra paciencia es trabajada, la espera es trabajada. Y nos desesperamos. Cuando no llega nos enfurecemos. Ya quiero, Señor, quiero, Señor. Y Dios dice, estoy trabajando contigo la paciencia. Es decir, pedimos que Dios nos enseñe y cuando nos está enseñando nos rajamos. Dios le dice, yo quito tus cargas, te hago descansar, necesario es que lleves mi yugo sobre vosotros. Para esto necesario es que aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor se está definiendo allí en esencia lo que es Él también, en su carácter, en su posición, manso y humilde de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hallaréis, dice, el descanso para vuestras almas. En otras palabras, está diciendo allí, a su nombre gloria, que vamos a hallar el descanso haciendo descansar también a los demás. Que vamos a hallar el descanso llevando las cargas de los demás. Que vamos a hallar el descanso dando de gracia a los demás lo que de gracia recibimos. El aprendizaje es para luego ejecutarlo. ¿Para qué aprender si no vas a ejecutar? Y Dios te llama, te mete ese proceso porque quiere enseñarte. Y enseñándote Dios quiere que ejecutes. ¿Qué vas a ejecutar? Recibes de gracia, da de gracia. Recibe descanso en Dios, haz descansar a los demás. ¿Cuánto dicen amén? ¿No se da cuenta que cuando usted aprende a escuchar a las personas descansan y se descargan? Aunque usted se quede cargado. Pero hace descansar a los demás. Porque esa persona aún no conoce a Dios muchas veces. Se descarga con usted. Usted se queda cargado, pero como usted conoce a Dios, ¿qué hace con esa carga? Diga lo que hace. Viene a Cristo, el que te hace descansar. Eso es dar de gracia lo que de gracia recibiste. Recibes para ejecutar. Para hacerlo, Dios te mete a un proceso, el proceso de aprendizaje. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay otras personas que equivocan el verdadero concepto de la enseñanza del Señor. Son llamados por gracia, disfrutan de la gracia, se beneficiaron de la gracia, pero con los demás son como si vivieran en la ley. ¿Me están entendiendo? Experimentan la gracia, el amor, la bondad, el perdón de Dios sin merecerlo, porque eso es gracia, favor que no merecemos. Pero apuntan a los demás con una exigencia como si estuviesen en la ley. Eso es como el siervo malvado que, habiéndose beneficiado del perdón de su Señor, ahora no quiere perdonar las deudas de su prójimo. Están errando si alguno sigue así. ¿Cuántos alaban al Señor? El ser humano nace en su naturaleza. El ser humano nace en su naturaleza con un temperamento. Un carácter es trabajado, o el carácter es trabajado en el ser humano. Y en la suma de ellos da como resultado la personalidad del individuo.
Dicen los expertos en esa área que el temperamento es algo con la cual ya se nace, es algo genético. Así vienen ya, los padres son así, los hijos son así. ¿Qué le parece? El padre es muy quieto, los hijos salen siendo muy quietos. El padre es explosivo, los hijos son más explosivos. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto alaban al Señor? Oye, dice un dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. Mi esposa a veces dice, ¿a quién han salido mis hijos? ¿A quién más, pues? ¿Me entiende? Hay algunos temperamentos que a algunos les va a dar de alegría y a otros de tristeza. Pero déjeme decirle que si eso está en la genética y eso está dentro del ser humano y Dios creó al ser humano, escúcheme bien, todo es bueno. ¿Me están entendiendo? Todo es bueno. Los expertos definen el temperamento en 4 como el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Lo definen de esa manera. Déjeme decirle que los 4 son buenos. El sanguíneo es buenísimo. El sanguíneo, como dice, es el temperamento más juvenil. Es el más extrovertido, es el más chispeante. ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta estar con una persona más chispeante? ¿Ustedes conocen a una persona así extrovertida, chispeante? ¿Conocen a uno? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Óigame, escúchame, se nace. Me cuenta, por ejemplo, dice, yo no sé, pero dice ella, ¿no? Mi hija es así, pero en la escuela dice que es tremenda, dice ella. Y preguntan en la escuela, ¿quién se parece? Y ella dice, ahora me doy cuenta quién, que es ella misma, es su hija. ¿Me están siguiendo? O sea, es una cuestión de herencia. Se heredan no solamente rasgos físicos, el temperamento también, es algo genético. Y lo voy a decir hasta bíblicamente, dentro de esa misma genética, como Dios en su presencia cuando Sara estaba embarazada, dice que, Rebeca estaba embarazada, en su interior habían 2. Y dice que revoloteaban en la barriga. ¿Verdad que sí? Y como revoloteaban en la barriguita, se le dijo, 2 naciones hay en tu vientre o en tu seno. Pero el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Y cada uno cuando nació le fue dado un nombre, a uno Esaú y al otro Jacob. Jacob, por ejemplo, describe lo que en realidad en su temperamento era Jacob. Jacob habla de un hombre mucho más manso, entre comillas, más apegado a la mama. Jacob, por eso dicen que era chef, el primer chef que se menciona. Hacía unos buenos potajes, una buena lenteja, hacía, por ejemplo. Óigame, no sé si era peruano. No, era judío. Era de la descendencia de Abraham. Ahora bien, pero dice que Jacob habla de su propio nombre, usurpador. Ya definía lo que él era en sí. Usurpador, lo cual definía también como engañador. Es decir, aprovechaba la menor ocasión que haya. Mente abierta, despierta muy rápido. Ese era Jacob. Y voy a ir aquí rápido. Y eso definió a Jacob durante muchos años en su vida. A tal punto que le arrebató la primogenitura a su hermano con mucha estrategia. Luego se encontró con la horma de su zapato, que fue su suegro, el cual le engañó a él también, le cambió a su mujer por la otra hija, etcétera, etcétera. Lo que uno siembra cosecha, por si acaso. Al final vemos cómo Jacob, en el retorno del llamado a Dios, escúcheme bien, cuando Dios llama, Dios no te deja igual. Cuando Dios llama a Jacob para que vuelva nuevamente a su tierra, al lugar de donde salió,
Jacob vuelve, pero Jacob entiende que necesita, que ya no puede seguir más como Jacob, que ya no puede seguir más como un usurpador, que ya no puede seguir engañando y siendo engañado, que ya no puede seguir andando en esa conducta. Necesita que algo cambie en su ser. En otras palabras, necesita la cobertura de Dios, necesita la bendición de Dios. De ahí es que cruza el vado de Jaboc, que significa el lugar del quebrantamiento. Él estaba dispuesto a ser quebrantado con tal de que él reciba la bendición de Dios. Él estaba dispuesto a ser quebrantado con tal de recibir la bendición de Dios, la cobertura de Dios. Y es allí cuando tiene el encuentro con el ángel en Peniel, lucha con el ángel y arrebata una bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Su nombre le es cambiado. Se le pone ahora Israel, lo cual implica el cambio y la transformación. Deja de Jacob, viejo hombre, y ahora como un nuevo hombre, Israel. El que lucha con Dios, o el que lucha por Dios, o el que lucha por la causa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Tal vez como Jacob luchaba por su propia causa, ahora como Israel tenía que luchar por la causa de Dios. Igual como usted y yo, lejos de Dios, luchando por nuestra propia causa. Y ahora en Cristo, ¿por qué lucha? Por la causa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Dios nos mete a ese proceso y es necesario entrar a ese proceso. Abran su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gracias, Jesús. Amén. Verso 22. El Señor enseña acerca del Espíritu Santo y nos enseña acerca de lo que el Espíritu Santo va a hacer y hace en la persona. En primer lugar, para venir a Cristo se necesita el arrepentimiento, y para arrepentirse hay que reconocer, hemos dicho, el pecado. El Espíritu Santo es el que provoca eso, nos convence de pecado. ¿Estamos claros? No puede haber un cristiano si primeramente no ha reconocido el pecado. Nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo no solamente ello, sino que nos une a Cristo. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No te dará un mensaje distinto, será lo mío, dice el Señor. Gloria a Cristo. Jesús mismo habló a Nicodemo la necesidad de nacer en el Espíritu. Porque el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu Santo es. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos va a guiar. Y eso dijo el Señor: necesario que yo me vaya, si yo no me fuere no podría venir el Consolador. Si este viniere estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo traería consuelo, traería guianza, traería exhortación, traería compañía. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que necesitamos esa obra en nuestro ser. El Señor sabía que es difícil, por eso nos habla del aprendizaje. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice que hay una gran batalla dentro de nosotros, pero se nos insta, como se les instaba a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso habla que el creyente está llamado a tomar, escúcheme, una decisión en la batalla en sí que está enfrentando en sí mismo. A veces miramos las batallas de los demás. No. Acuérdense lo que hablamos el domingo anterior. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Y muchas veces el peligro no está afuera, sino en nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo, hablando a los Gálatas, les explica. Hay una batalla dentro de nosotros mismos, y eso es entre la carne y el Espíritu. Y estos se van a oponer siempre. Siempre va a haber esa batalla, para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios. Ahí habla, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, digo conmigo, practican,
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto ya no puede ser una práctica en nosotros. No puede ser el modus operandi de un cristiano. Maravilloso. Ya eso no es con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No debe ser eso así. Verso 22, y aquí empieza. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas que dice, no hay ley. Es decir, que el aprendizaje que Cristo nos habla a nosotros para poder llevar su yugo de mansedumbre y de humildad es un aprendizaje que va conducido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y nos va a enseñar a nosotros a amar, a andar con gozo, a andar con paz, a andar en paciencia, a ser bondadosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ser buenos, a ser creyentes de convicciones firmes, de fe, a ser mansos, a ser templados, no... ay, Señor. En la firmeza, en la templanza, no variables. ¿Cómo se llama esto? No fluctuantes. Ya que si somos sometidos a esa enseñanza y aprendemos correctamente, dice, no hay ley que proceda contra ello. Y si no hay ley que proceda contra ello, entonces dice, vamos a ser cristianos, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Y es como Dios te quiere. Dios te quiere que seas un creyente, un cristiano libre, no preso. Hay algunos que dicen, yo fui esclavo del pecado, Cristo me hizo libre y me hizo su esclavo. ¿Eso es correcto? No, Cristo no esclaviza a nadie. Otra cosa es que tú te quieras hacer esclavo de Cristo. Es otra cosa, como Pablo dijo, yo libre del pecado, ahora yo, dice él, me hago esclavo o siervo de Cristo. En otras palabras, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He decidido que Cristo sea quien mande en mi vida. Pero yo decido, dice Pablo. ¿Me están entendiendo aquí? Ahora yo pregunto, ¿amar es fácil? Es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos mete y nos somete a nosotros a esta enseñanza, a amar. Amar es fácil. Amar va más allá de una emoción. Amar va más allá de un sentimiento, de un desarrollo químico. Amar va más allá de eso. Amar implica una decisión. De tal manera amó Dios al mundo que decidió enviar a su Hijo unigénito. Amar implica decisión. Si tú amas, tienes que decidirte. Yo amo a Dios y no te decides. Dices que amas a Dios y no te decides. Dices que amas tu palabra y no te decides cumplirla. El amor implica decisión. Es que, pastor, si es que me decido voy a sufrir. Es que el amor es sufrido. ¿Cuántos dicen amén? Entra, pero todo ese proceso nos lo va a enseñar el Espíritu Santo cuando nosotros nos sometemos a Él. Y eso nos va a, como quien dice, eso va a arrojar como resultado, escuchen, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si yo me someto a la guianza del Espíritu Santo, si yo me someto a esa guianza y soy fraguado en el aprendizaje del amor de Dios, del ágape de Dios, aunque sufra, dice, eso me define como hijo de Dios. Romanos 8:14. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no se dejan guiar, usted contéstelo. Qué fácil es decir, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque levantaste tu mano. Santo Dios. Poderoso Jesús. Te alabamos, Rey. Poderoso
Y luego nos molestamos con aquellos que vienen perdidos de este mundo. Se van de la iglesia y luego vuelven perdidos, pero se reconcilian con Dios. Y vemos cómo Dios los levanta. Cuidado que nos quedemos como el hermano mayor del hijo pródigo, que siendo hijos no disfrutamos nunca de nada de Dios. Maravilloso Rey. Dios quiere que si somos hijos, disfrutemos, que vivamos en la perfecta libertad que nos da Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso la necesidad que la obra del Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es necesario, es el aprendizaje que dijo Cristo, necesario, aprendan de mí. Te adoramos, bendito. ¿Cuántos dicen amén? Amar no es fácil y nos es llamado a amar. Somos llamados a tener gozo, por ejemplo. Damos gloria. Es decir, el cristiano está llamado siempre a estar como. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabamos, bendito Rey. Porque una persona que está gozosa, sonriente, es inspiradora. ¿Sí o no? Usted se siente con una persona que está gozosa, ya lo contagia a usted. Pero una persona que usted se sienta, usted llega con una sonrisa a pesar de los problemas, llega una sonrisa, se siente y encuentra un vinagrío al lado, ya se le apagó a usted hasta el fuego. ¿Me entiende? Aquí habla claro. Nadie se me moleste, estamos hablando claramente. Necesitamos aprender. Esto se aprende. Se aprende. Y eso es lo que habla el carácter. Hablar del carácter de Cristo es un aprendizaje. Hablar del carácter del individuo es un aprendizaje constante. Carácter no es la persona que grita. Carácter es aprender para luego controlar uno su temperamento. Maravilloso Dios. Que el temperamento no gobierne tu vida, sino que tú puedas gobernarlo. Amén, gloria a Jesús. Ahora no puedes, claro que no puedes, yo tampoco puedo. Bendito Rey. Pero Cristo nos mostró el camino. Que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Por eso que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Por eso que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que necesitamos sentarnos y aprender de Él y someternos a Él. Ser guiados por Él como verdaderos hijos de Dios. Aprender a amar, aprender a andar gozosos. Gloria a Dios, aleluya. Aprender a estar en paz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Algunos dirán, pastores, que es difícil estar en paz. Recuerda que para pelear se necesitan dos. Así que tú puedes estar en paz si tú decides no pelearte. Amén, sí Señor, precioso. ¿Estamos claros? Oramos. Hola. Ya está. Para pelear se necesitan dos. Alguien te puede buscar pelea, pero si tú no le entras al juego o al fuego, no arde la situación. ¿Estamos claros? La palabra blanda, dijo el proverbista, aplaca toda ira. La paciencia, ya me entenderá usted. Frutos del Espíritu que el Señor nos tiene que enseñar a nosotros y nos somete a ese aprendizaje. Según Romanos dice que la paciencia viene como producto de ¿qué? ¿Quién me lo dice? Alguien lo tiene que saber mucho mejor que yo. La paciencia viene como resultado de las pruebas. ¿Cuántos quieren paciencia? Amén. Dé la bienvenida a las pruebas. Son parte del ejercicio, del gimnasio espiritual para tener paciencia. Óigame, ya, cuidado con que se raje o se acobarde de la paciencia por causa de la prueba. Si usted no tiene paciencia, mata a sus hijos. Si no tiene paciencia, los hijos matan a sus padres. Si no tiene paciencia, de ahí viene la violencia. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Hay mucha intolerancia por la falta de paciencia. ¿Y por qué no tienen paciencia? Porque todos quieren vivir un momento bonito, placentero, gozoso y feliz, pero nadie quiere humillar el yo. Nadie quiere bajarse. Y el caminar del cristiano comienza por bajarse. El que quiera venir en pos de mí, dígalo, niéguese a sí mismo, bájate. Luego toma tu cruz, vas a llorar.
Y entonces sígueme. Te alabamos, bendito Rey. Ese es el caminar cristiano. No son los años que tú tengas en el Evangelio, eso no te hace cristiano. No es por más cruz que tengas, no es por más Biblia grande que puedas tener en tu casa, eso no te hace cristiano. Ser cristiano es que los demás también puedan ver a Cristo dentro de ti. Que lo puedan ver a través de tu conducta, a través de tu porte, a través de tu parecer, a través de esa personalidad que tienes, que lo puedan ver. ¿Cuántos alaban al Señor? La mansedumbre, la templanza. Termino. Y contra tales cosas dice, no hay ley. Hubieron hombres que destacaron así desde que llegaron a Cristo. Hombres como un Pedro, por ejemplo. Pedro era un hombre temperamentalmente muy extrovertido, muy sanguíneo. Siempre caía bien a todo el mundo. Maravilloso Dios. Como dice el rey de la fiesta, era Pedrito. Y como ese era su temperamento, caía bien a todo el mundo. Y como caía bien a todo el mundo, se metía en cuantas cosas. ¿Me están entendiendo? A tal punto que cuando él tiene su encuentro con Jesús, él mismo reconoce, no hay otro pasaje donde se hable de un apóstol que reconozca o se dé a luz como lo hizo Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿En qué se habrá metido Pedro? Ahora no se ponga usted a investigarlo, claro está. Pero eso implica cómo Pedro manifiesta, testifica, confiesa: apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿En qué se habrá metido? En fin, no importa aquí. Aquí el asunto que él está reconociendo. ¿En cuántas cosas nos hemos metido nosotros lejos de Cristo? Entra en el proceso ya, en el caminar cristiano, y Pedro, desde que comenzó a caminar con Cristo, escuche, comienza su tiempo de aprendizaje. Maravilloso Dios. Aprendizaje con virtudes y con muchos errores. Amén, gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Cuando el Señor solicitaba a alguien, un voluntario, ¿quién era el primero? Pedro, el más virtuoso. Pedro, entro yo. ¿Quién va a ir a pescar? Pedro, yo. ¿Quién va a hacer esto? Yo. Pedro. Hasta en la resurrección, cuando resucitó Cristo y tenían que verificar la tumba, ¿quién salió? Salió Juan y salió Pedro. Juan era el más jovencito. ¿Quién llegó primero? Juan. Habla del colérico. Ese Juan, el llamado hijo del trueno. Pero cuando llegó se arruga. Muchos de los que va, al final se arrugan también. ¿Habrán visto eso, no? ¿Cuánta alaban al Señor? Y llegó Juan, ahí el hijo del trueno llegó, y al final cuando estuvo ahí no entró. Y Pedro llegó, ya un poquito más de años que Juan, llegó al final y vio a Juan y se metió directo. Ese era Pedro. Maravilloso Dios. De decisiones rápidas. Alguien dice que Pedro actuaba, luego pensaba. ¿Me están entendiendo? Pero ese era Pedro. Pedro amaba mucho al maestro, y aún amando en medio de sus virtudes, negó al maestro. Fue reprendido duramente por el maestro. Cuando el Señor dijo: necesario es que yo vaya a la cruz, ¿qué le dijo Pedro? Tal cosa no acontezca, no hagas eso, Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Wow, nadie como Pedro ha recibido reprensiones entre los discípulos. Te adoramos, precioso Dios. Ese era Pedro. Hasta el día en que, habiendo concluido su aprendizaje, y Cristo subió a los cielos, enviando al Espíritu Santo, viniendo sobre Pedro, transformó la naturaleza propia de Pedro. Y aquel Pedro que salía huyendo, negando a Jesús, ahora se enfrentaba a todo el pueblo judío sin miedo a la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria.
Otro personaje, el propio Juan, el hijo del trueno. Dios amado. Vaya que eran tremendos estos muchachos, ¿verdad que sí? Maravilloso Rey. ¿A quién se habrán parecido? Al Padre seguramente, porque dice Juan y Jacobo, hijos de... Pero le llama hijos de Zebedeo. ¿Su padre habrá sido así? Maravilloso Rey. Aquel que cuando pasaban por Samaria y dice que no le querían escuchar el mensaje del evangelio, y Juan y Jacobo se acercan al Señor y dicen: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo y los acabe, los consuma? Ellos querían así como Elías, arrancar con todo ya. Así no hay algunos creyentes por acá también, no hay acá, ¿no? Hay algunos que quieren arrancar cabeza a todo el mundo. Ya, pastor, mande fuego ya que lo consuma esto y que el Señor traiga otro. Y esos hijos del trueno que empezaron con Cristo, entraron a la escuela del aprendizaje, partido el Señor, venido el Espíritu Santo, trabajando en Juan. Luego vemos a Juan a través de sus epístolas, hablando con un carácter que parece otro. El hijo del trueno hablando de esta manera: hijitos míos. Alabado. Quien te ve que te compre, diría otro. Es que es un Juan transformado por el poder del Espíritu Santo. Es un Juan que se dejó moldear, es un Juan que entró a la escuela de aprendizaje a la cual Cristo dijo: aprendan de mí. No van a poder ser buenos cristianos si no aprenden de mí. Si no se parecen a mí, no pueden ser buenos cristianos. Y él entendió, y Juan fue moldeado, Juan fue transformado. Algunos dirán: eso quiere decir que Dios puede cambiar mi temperamento. Tu temperamento no va a cambiar, lo que Dios va a hacer es moldearlo. Y para eso Dios va a construir en ti el carácter necesario para que tú puedas manejar ese temperamento. Alguno puede ser muy... Señor, ayúdame. Muy melancólico, por ejemplo. Un Jeremías, que quiere que le hagan caso y nadie le hace caso. Y como no le hacen caso, llora. Señor, como no quisiera que mi cabeza fuese en fuente de lágrimas y mis ojos un mar de lágrimas, para que yo llorase día y noche por la hija de tu pueblo. Ese era Jeremías. Por eso que le llaman Jeremías el profeta llorón. Porque no le hacían caso a nadie. Y uno dice: ¿y cómo es posible que un llorón, y cómo es posible que una persona así sea un profeta y le haga caso a Dios? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando él dijo: yo soy niño, ¿y qué le dijo la divina respuesta? No digas que eres niño. No digas que eres niño, porque antes que te formaras yo te conocí. Yo sé quién eres. Yo sé lo que eres. Te sientes un niño que no vales nada. Te sientes alguien, un miserable. Te sientes que eres un llorón y un cobarde. No digas eso. Antes que nacieras te conocí. Te llamé. Y te comisioné a las naciones como profeta para las naciones. Poderoso eres, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como dijera Isaías, si no me equivoco, dijo: diga el débil, dígalo, fuerte soy. Ya basta de decir con que eres débil. Ya basta con decir no puedo. Ya basta de estar escondiéndote. Mejor acércate a tu Señor, el cual es poderoso para transformar tu naturaleza, para moldearla y transformarla y edificar en ti el carácter de Cristo, de tal manera que aunque seas débil, en Cristo seas fuerte. Óyeme. Por eso decía Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Tú puedes vivir en esta carne, pero sin fe vas a ser el mismo de siempre. Lo que eras en el mundo lo vas a hacer acá en la iglesia, igualito. Por eso hay muchas personas: pero ese es hermano, tiene 10 años en la iglesia, ¿y por qué no cambia? Porque no vive y no anda en la fe del Hijo de Dios.
El que anda en la fe del Hijo de Dios tiene puestas sus miradas en el Señor, el autor y consumador de la fe. El que mira a Jesús no se marea. El que mira a Jesús no se hunde. El que quita la mirada del maestro comienza a mirar su entorno. Y como Pedro se hundió en alta mar, así comienza a hundirse en su problema. Y sin embargo se define como cristiano. Dios te llamó con propósito. No solo para llevar tus cargas. Te llamó para que tú te armes en el valor y en la fe del Hijo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y aprendas tú a llevar la carga de los demás. Basta de estar andando entre lástimas y entre lágrimas, como si no tuvieras un Padre que vele por ti. Dios tu Padre te ama, te llamó, te dio nombre, te cobijó. Cristo te insertó a la familia de Dios. No eres un cualquiera. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hasta el diablo nos reconoce. Señor lo reprenda. Hasta el diablo reconoce quién es quién. Y muchos creyentes no se saben reconocer a sí mismos. ¿Y saben por qué? Porque no quieren entrar a la escuela del Señor. Porque no se dejan enseñar. No se someten al aprendizaje. ¿Qué les queda? Cobijarse en su hueco entre penas como si no tuviesen padre. Perdóneme. La iglesia está formada por hijos de Dios, no por entenados. Es hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el hijo disfruta del calor del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Repito, de gracia recibimos, gracia damos. El hijo pródigo recibió todo en gracia. El hermano mayor que vivía con el padre ahí no experimentó gracia. Por eso, teniendo todas las bendiciones en su entorno, tampoco nunca disfrutó de ninguna bendición. ¿Me están entendiendo? Así que nos conviene vivir en la gracia de Dios. A su nombre, gloria. El último ejemplo y termino. Mire el propio Pablo apóstol. Dicen los historiadores y lo definen como una persona muy con muchas habilidades de liderazgo desde su formación. Una persona muy vigorosa, colérica, de decisiones firmes. Dicen historiadores que cuando él perseguía a la iglesia, él no tocaba las puertas. Él arremetía las puertas y arrastraba hombres, mujeres y niños, aún de los cabellos los arrastraba para llevarlos al Sanedrín. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Así de fiero y cruel. La gente le tenía miedo. Y los cristianos huían de solamente escuchar el nombre Saulo de Tarso. Por eso que Ananías, cuando fue comisionado por el Señor, tienes que ir allí, entra a la calle derecha de Damasco y encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Y qué dijo Ananías? No, Señor, ahí. Si ese es perseguidor de la iglesia y ha recibido cartas. No, pero ¿qué me está mandando tú, Señor? Todos sabían quién era Saulo. Era fiero, decisiones firmes. Cuando conoce al Señor, el Señor se muestra a él. Él comienza de la mejor manera. Bajo estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? No le está diciendo quiero que hagas esto, necesito un coche, necesito acá, necesito casa, necesito esto. No, él está diciendo ¿qué quieres que yo haga? Está reconociendo, él mismo ya está reconociendo en esa frase todo lo que él hizo, lo hizo mal. Ahora quiero hacer las cosas bien. Y el único quien sabe hacer las cosas bien es Dios. Por eso él se está sometiendo a Dios y dice ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya no estás cansado tú de hacer las cosas mal? Sométete a Dios. Déjate guiar por Dios.
Y entonces Pablo también entra a la escuela de la enseñanza y del aprendizaje del Señor. Dios no cambió su temperamento tampoco. Dios plasma en él un carácter que él pueda gobernar ese temperamento. Llegó un incidente. La Escritura dice que en su primer viaje misionero salieron Pablo, salió Bernabé y salió Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Pero en el camino Juan Marcos los dejó. Maravilloso Dios. Se apartó de ellos. Volvió, no quiso seguir en el viaje misionero, tal vez por lo difícil que era. No aguantó el momento difícil, la presión, la carga de la obra no la aguantó y abandonó. A tal punto que cuando van a comenzar el segundo viaje misionero, otra vez Bernabé, hijo de consolación, es muy bonachón. Te adoramos. Y Bernabé llama a su sobrino, a Juan Marcos, y lo alista para irse de viaje. Y llega Pablo y dice, bájalo, él no va con nosotros. Te alabamos, bendito Rey. Yo imagino que los demás hermanos están mirando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Pablo dice, él no va. Nos dejó en el primer viaje, no va. Y Bernabé dice, pero ¿dónde está la misericordia, el amor? Yo pregunto, ¿quién tiene razón? Te adoramos. Los dos tienen razón. Pero vamos a Pablo. Bendito Rey. Pablo muestra ahí una vez más el temperamento que caracteriza a Pablo. Pero ahora Pablo lo aplica a la luz de su temor a Dios. Él sabe que salir a la obra no es cualquier cosa. De las situaciones difíciles que tiene que enfrentar. Y que se cuenta con cada uno que pone su mano en el arado. Y con que uno abandone y deje. Falta un remo para seguir navegando. La carga que uno deja, se la carga sobre otros. Por eso Pablo actúa y dice, el tal no va. Está actuando en una línea disciplinaria para que luego Juan Marcos también aprenda. La disciplina no es para arremeter contra alguien, no es para destruir a alguien, es para una escuela de aprendizaje. Y Juan Marcos se quedó, pero Bernabé dijo, bueno, no puedo dejar a mi sobrino. Y Bernabé se separó de Pablo. Y Pablo cogió a Silas y emprendieron un viaje. Y Bernabé con Juan Marcos y otros más se fueron por otra línea. Todo obra para bien a los que aman a Dios. El enemigo quiere meterse y Dios usó la situación para abrir dos frentes de evangelización. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria. Por eso, si nos dejamos llevar por el Señor, por el Espíritu de Dios y nos sometemos a la escuela de aprendizaje, vamos a experimentar día a día esa frase, esa promesa de Dios, Romanos 8:28. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Vamos a experimentarlo. Vamos a experimentarlo. Es que la hermana nos ha dejado. Tú tranquilo pues, la hermana te ha dejado, pero Cristo no. Y entonces se fue la hermana, es que ella canta bonito, es que ella... Tú tranquilo, Dios va a traer un ángel que cante mejor. ¿Me están entendiendo? Dios va a hacer algo. Todo obra para bien. Y tal vez estaba la hermana Pepita en un rinconcito que no canta, que no habla nada, que no dice nada. Y un día, hermanita, ¿quiere usted cantar? Vale. Y va a salir a cantar. ¿Y usted qué va a cantar la hermana? A ver, aleluya. Y comienza a cantar la hermana Pepita y canta como un ángel. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y podemos enumerar muchísimos ejemplos de esto. Volviendo al caso de Pablo, Pablo habiendo disciplinado en esa línea a Juan Marcos, más adelante, en una de sus cartas, Pablo escribe, enviadme ¿a quién? A Juan Marcos. ¿A quién? Al que un día lo disciplinó, al que un día le dijo, ese no va conmigo. Ahora, ¿qué está diciendo? Envíamelo a ese muchacho. Porque ahora instrumento útil me es. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir que Juan Marcos también se quedó con la disciplina, se quedó con el jalón de oreja.
No solo se quedó con el cariño envolvente de Bernabé, su tío, sino se quedó con la disciplina del hombre de Dios llamado Pablo. Y con esa disciplina aprendió que con las cosas de Dios no se juegan. Así que vemos un ejemplo cómo Dios trabajó con uno, con otro, como este caso último con Pablo. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Si nosotros decimos voluntariamente, Señor, trabaja en mí. Yo quiero aprender de ti. Mostremos el carácter de Cristo, porque el carácter se aprende, se trabaja, se labra. ¿Me están entendiendo? Y de acuerdo a cómo labres ese carácter, más el temperamento tuyo, es la personalidad que irradiaremos a este mundo. ¿Me están entendiendo? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque fuimos llamados a ser, dígalo, la luz de este mundo. Y no podremos cumplir con esa comisión si no somos transformados al carácter de Cristo. Póngase de pie.